Buenas tardes, bienvenidos. En nombre del Ministerio de Educación, agradecemos a todos por su participación en nuestro primer Congreso Conectados. Esperemos que toda la información y herramientas que compartiremos en nuestra charla y talleres sean de mucha utilidad para ustedes. En esta sesión conoceremos algunas herramientas para dinamizar y motivar mi aula virtual. Este taller brinda diversas herramientas digitales y gratuitas para promover la interacción en el aula, ya sea de manera individual o colaborativa, con el objetivo de motivar al estudiante y hacerlo partícipe de su propio aprendizaje. A continuación voy a brindar unas normas para la participación. Primero, vamos a utilizar el chat de la herramienta Microsoft Teams para plantear sus preguntas o consultas. Al final de la exposición, las y los ponentes responderán las preguntas seleccionadas, conforme indique el moderador, en este caso, quien les habla. Y luego deben de completar el registro de participación que se colocará en el chat al inicio y al término de la sesión. El presente taller brinda diversas herramientas digitales y gratuitas para promover la interacción en el aula, ya sea de manera individual o colaborativa, con el objetivo de motivar al estudiante y hacerlo partícipe de su propio aprendizaje. Para la realización del presente taller tenemos la participación de Jenny Ríos. Ella es diseñadora instruccional en el Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Es licenciada también en Educación en la especialidad de Matemática, Física por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Y cuenta con una maestría en Enseñanza de la Matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es aquí donde le doy paso a nuestra expositora del día de hoy. Jenny, adelante. Muchas gracias por participar en el Congreso. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Voy a compartir ahora mi pantalla para poder mostrarles la presentación y así iniciar con este taller. Perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, como les comentaba Fernando, lo que nosotros vamos a trabajar en este taller son algunas herramientas de muchas, en realidad, que seguro ustedes ya han conocido y han podido explorar en todo este cambio del contexto dado el COVID y que ahora ya estamos no en una adaptación, sino más bien en un trabajo ya continuo con estas herramientas y ahora vamos a ir revisándolo algunas de ellas. Ahí también les dejo mi correo por si acaso si tienen alguna consulta final y siempre partiendo del tema de motivación, ¿no? Obviamente la motivación, como todos lo conocemos, es aquello que mueve o que tiene una eficacia o virtud para mover, ¿no? Es el motor de la conducta humana. En este caso, nosotros obviamente siempre vamos a tener o vamos a contar con diferentes tipos de motivaciones, ya sea para aprender, ya sea para el trabajo, para cualquier actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, es importante partir de este punto porque nosotros al momento de generar nuestras actividades, de preparar nuestra clase, vamos a tener que ir aplicando e ir considerando este aspecto. ¿Para qué? Para que los alumnos obviamente no deserten del curso o de la carrera o de la universidad, dado obviamente todas estas condiciones que, como les comentaba hace un rato, han hecho que se vuelva un reto mayor poder lograr una motivación en nuestros estudiantes, sobre todo en entornos virtuales. Si vamos un poco más hacia la parte conceptual, que era lo que yo quería primero enfatizar, y ya luego vamos a ir viendo cada una de las herramientas que nos van a ir ayudando con este punto. Obviamente, según la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, nosotros vamos a tener diferentes tipos o niveles de motivación. Entonces, dependerá mucho de lo que yo quiero desde mis necesidades básicas, como las fisiológicas, la de seguridad, las de afiliación, la de reconocimiento y las de autorrealización, que están ubicados en el nivel más alto, ¿no? Obviamente, la motivación está relacionada siempre con este logro de necesidades humanas. Y como les decía, va a depender mucho de en qué contexto nos encontramos, de en qué situación estamos para poder aplicar o utilizar alguna de ellas. O que esa necesidad se haga obviamente evidente y prioritaria en ese momento. Normalmente cuando estamos hablando de las clases y pensando un poco en nuestros alumnos, porque creo que es parte importante pensar en ellos y ver, obviamente ellos están en este
punto. En resolución de problemas, en amistad, seguridad física, o sea, tienen diferentes tipos de motivación a lo largo de su vida. ¿Cómo aprendemos entonces, dado este contexto de motivación? ¿No? Según Ausubel, el sujeto que aprende debe disponer siempre de conocimientos previos y presentar una actitud favorable. Entonces, estamos hablando de dos elementos, los conocimientos que el estudiante o el alumno va a manejar y cuál es la actitud frente al nuevo aprendizaje, a la nueva forma en la que nosotros les estamos enseñando, inculcando o desarrollando para nuestras sesiones. Entonces, la motivación obviamente va a ser es aquella actitud interna y positiva frente a este nuevo aprendizaje, a esta nueva situación, que podría muchas veces incluso generar un conflicto y lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra función docente es hacer que ese conflicto realmente genere un conocimiento nuevo, un conocimiento que mueva al sujeto y que lo motive para que él siga aprendiendo. Por lo tanto, obviamente, es un proceso que se da de manera interna. La pregunta siempre es, ¿cómo nosotros nos podemos identificar que un alumno está motivado? Y más aún si el reto es en este entorno virtual, ¿no? en esta modalidad en la que nosotros no sabemos realmente cómo va. Para ello voy a ponerles ahí en el chat un enlace. A ver cómo compartimos. ¿Habría alguna forma de compartir algún mensaje a través del chat para todos? Compartir ese enlace que he puesto acá. Si no, vamos yendo a menti.com y utilizar este código para poder resolver esa pregunta, ¿no? Esta pregunta de qué es lo que me motiva a seguir aprendiendo. Obviamente nosotros ya como docentes, con todos los cursos que estamos llevando y que seguimos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Entonces, ¿cuál es mi motivación actual? De repente, la mayoría ya tiene un magíster, algunos están estudiando un doctorado. ¿Cuál es la motivación que tendrían ustedes para poder seguir aprendiendo? No sé si Fernando, ahí el enlace se puede compartir a través del chat con todos. Sí, Jenny, ya lo compartí en el chat, ahí todos deberían verlo. Ya, perfecto. Ya está bien, muchas gracias. Entonces, voy a ir mostrándoles aquí los resultados para poder ver. Entonces, obviamente, la mayoría nos indica o nos comenta que es por un tema de curiosidad. Es la palabra más grande. Cuando manejamos así, ese tipo de aplicaciones justo ahora lo vamos a ver. Y seguro ustedes también lo han visto, lo han trabajado. Estamos viendo que la motivación es entre curiosidad, sentido de superación, una identificación de ignorancia, o sea, de saber que hay cosas que uno no conoce y que sigue necesitando este aprendizaje. Actualización, la familia, obviamente hay otros aspectos como superación de día a día y depende mucho del tipo de motivación, como les decía en la pirámide de Maslow, de a qué le voy a dar, obviamente, importancia. Si le voy a dar importancia a mi carrera, si en ese momento es un tema más familiar, si es que yo quiero, obviamente, que mi familia se sienta orgullosa de mí, si es curiosidad, si es superación, si es compromiso, si es amor a la enseñanza, ¿no? Por ahí, por ejemplo, estoy leyendo amor a la enseñanza, un tema de vocación, de seguir actualizándome, por más que ya conozca muchos conceptos o que ya conozca muchos elementos, entonces siempre voy a tener esa motivación de seguir aprendiendo, mejorar mis competencias, autorrealización, mis alumnos mismos, conocer cosas nuevas, entender que la realidad incluso es más compleja, ¿no? Como por ahí también menciona, que la realidad es mucho más compleja, que obviamente ahora estamos en este contexto nuevo que ayuda a moverme, o sea, tengo que moverme. La motivación implica eso, movimiento. Entonces, mientras yo no realice acciones, voy a seguir siempre en lo mismo. Y ese tipo de motivaciones también lo van a tener nuestros alumnos. Les voy a poner esto aquí
para después mostrarles cómo va un poco la lengua. Igual, para el tema de aprendizaje, obviamente nuestros alumnos van a tener muchas motivaciones, como por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Es tener esta oportunidad de trabajar con otros, de compartir ideas, de discutir, obviamente de manera positiva, ¿no? De discutir, de trabajar con alguien o con un equipo, es una motivación para nuestros estudiantes y que apoyan obviamente a la generación de aprendizajes. Otro tipo de motivación es el interés por el tema del trabajo. ¿Cuál es el tema o el curso que motiva al estudiante, la carrera, el sentimiento de competencia, los proyectos personales, sentir ayuda de los compañeros, ¿no? Saber que no estás solo con el docente, por más que estemos en este entorno virtual, sentir que hay un compañero que está allí, que puede escucharlo, que pueden compartir los mismos inconvenientes o los mismos triunfos, y también sentir ayuda de un docente. Entonces, es de esta manera donde los docentes ingresan a esta línea de motivaciones para que podamos nosotros, obviamente, ayudar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes van a venir con 1000 motivaciones y va a depender mucho de cuáles son las acciones que nosotros realicemos durante clases para poder mantener ese engagement, así decirlo. ¿Cómo caracterizo algunas actividades participativas durante sesiones síncronas, ¿no? Sincrónicas? Obviamente el tema de la interacción es súper importante, ¿no? No deberíamos solo exponer frente a la cámara o presentar un PowerPoint sin que haya una interacción. Ahora, ojo, interacción no quiere decir que voy a poner un juego siempre o que voy a poner este tema de nubes de palabras o actividades de ese tipo para mover, sino basta con que pueda utilizar una herramienta de manera diferente al PowerPoint. Yo ya estoy generando una interacción con mis estudiantes. Siempre promover una comunicación efectiva, ¿no? Yo sé que es complicado en estos tiempos, pero buscar la forma en la que a través de la herramienta de videoconferencia o de herramientas asincrónicas como los foros de discusión, los foros de consulta, espacios hasta incluso WhatsApp, ¿no? Dependiendo mucho incluso del contexto en el que se encuentran nuestros estudiantes y de la realidad de conectividad y todo lo demás, buscar espacios de comunicación efectiva para ellos. Propiciar la construcción colectiva de conocimiento, ¿no? Que no solamente nos centremos en dictar nuestras clases y que el menos del 10% o el 20% de estudiantes participe, que sean siempre los mismos y que al final, cuando yo tengo que evaluar, solo conozco a ese grupo mucho más que el resto. No, sino tenemos que buscar actividades que propicien precisamente esa construcción colectiva de conocimiento y así poder ir incluso descubriendo cuáles son las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y como último punto es potenciar las posibilidades de los aprendices frente al acceso al conocimiento. Obviamente nosotros ahora que nos encontramos, y ellos también se encuentran aprendiendo en esa modalidad, nosotros también tenemos que brindarles formas de cómo acceder, ya sea a través de bibliotecas virtuales, de repositorios, de OARs, ¿no? Dependiendo del tipo de recurso que yo quiera compartir, siempre debo ayudar a que el estudiante pueda localizar esa información. Y acá es un reto porque la universidad también tiene que formar parte un poco de esta estrategia, ¿no? De buscar de repente acceso a algún convenio con bibliotecas digitales para que los estudiantes a través de su correo puedan ingresar y puedan revisar documentos de investigación, tesis, libros, revistas, etc. Y si es que el tema económico obviamente dificulta un poco, ver la forma de encontrar estos recursos de manera abierta. Entonces ahora sí nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de herramientas. O sea, nosotros vamos a trabajar las herramientas para dinamizar y obviamente motivar. Herramientas, como les comentaba, hay muchas. Estas herramientas que yo les estoy presentando en este momento son las básicas y que probablemente ustedes ya los han utilizado o han tenido oportunidad de verlo. Pero sí me gustaría un poco
enfocarme en 3 tipos de herramientas que nos ayudarían para poder dinamizar nuestra clase y de esa forma motivar a nuestros estudiantes. La primera es las herramientas que van a ir más hacia el tipo de contenido, hacia la creación de contenido interactivo, de contenido que pueda ser posible trabajar de manera colaborativa, como Wakelet, como H5P, contenidos que de esa forma nosotros vamos a ir elaborando para poder trabajar nuestros materiales. Tengo otro aspecto que es ya un aspecto más de interacción. Obviamente el contenido es como un antes, o sea, he puesto contenido relacionado siempre a un antes de preparar mi clase, puedo trabajar con ese tipo de herramientas y preparar los materiales, preparar algunas cosas para que pueda ser de manera diferente nuestra presentación ante los alumnos en determinadas clases, ¿no? Obviamente no todo, o sea, tampoco hay que abusar de las herramientas porque eso sí es súper importante de decirlo, la herramienta es un complemento, pero no podemos hacer nuestra clase, o sea, no podemos basar nuestra clase solo en el uso de herramientas, porque hay momentos en los que probablemente no nos alcance el tiempo para poder abordar lo que realmente el alumno necesita para aprender. Entonces, estas herramientas obviamente son complementarias y siempre van a ir luego de una planificación. Yo voy a planificar mi clase con una estructura específica, con contenidos específicos, y luego las herramientas forman parte de ellas. El otro grupo, de herramientas están relacionadas más a la parte de interacción, ya al momento en sí de la clase. Entonces, ¿qué tipo de herramientas yo puedo utilizar? Puedo utilizar desde tablas de trabajo colaborativo como Miro, ¿no? Paneles como Padlet y recursos interactivos como Mentimeter para votaciones, para presentaciones dinámicas, de esa manera. Y como un tercer aspecto que es súper importante está la evaluación, ¿no? Nosotros también debemos de generar esos espacios de evaluación que se pueda dar en momentos específicos de la clase. Y obviamente hay herramientas como Kahoot, como Quizzes, como Quizlet, entre otras que ustedes pueden trabajar y utilizar, ¿no? La nubecita ahí del Mentimeter sigue avanzando. Entonces, ahora sí vamos a comenzar revisando cada una, las más importantes, porque también el taller es bastante corto. Así que vamos a empezar primero por una herramienta de contenido, que es aquí. El enlace, sí me gustaría, voy a ponerlo ahí en el chat. Fernando, no sé si te parece que compartan. Ahí quien me está ayudando, voy a poner el enlace ahí en el chat interno para que por favor lo puedan compartir. Ya. Perfecto. Entonces, Booklet es una herramienta en realidad que se utiliza para revistas digitales, pero tiene un componente colaborativo que ayuda bastante al momento de trabajar con nuestros alumnos de manera grupal. Voy a cerrar la sesión, ya mejor, para explicarles desde el inicio. Listo. Entonces, no sé si ya compartieron el enlace, pero igual el enlace está acá. Y la forma de registro es súper sencilla. Yo ingreso a la página, ingreso a registrarse, y ahora en realidad hay muchas formas de logueo. Ya no es como antes que teníamos que crear un usuario y ese usuario nunca existía y luego no me acordaba mi contraseña, ¿no? En realidad la mayoría de aplicaciones siempre van a tener estas interfaces donde nosotros podemos hacer login con nuestro Facebook, con nuestra cuenta de Apple, con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Office 365 si es que manejamos ese correo. Entonces simplemente en mi caso yo ingreso con Google porque es el correo de mi universidad y listo. O sea, en realidad no es que tengo que hacer muchos pasos, ya esos pasos de antes de donde teníamos que escribir el correo, la contraseña de 6 dígitos, que tenga símbolos, números, ya no. O sea, simplemente en un par de clics yo ya puedo
hacer ese cambio. Entonces yo puedo generar acá colecciones colaborativas y simplemente voy a iniciar, aquí voy a volver a entrar, crear una nueva colección. Yo puedo acá revisar todo lo que yo he creado, ¿no? Si es que yo quiero editar, o acá también, si es que yo quiero visualizar mis creaciones. Cuando quiero crear algo nuevo, obviamente voy a crear nueva conexión, voy a apagar mi monitor para concentrarnos en esta parte. Entonces acá, como les decía, ustedes pueden crear su primera colección o su primera revista. Pueden ustedes invitar a usuarios acá a través del enlace o con nombre y correo. Pueden generar el enlace aquí donde dice invitar con enlace y código, generan un enlace, copian la URL, ¿no? Y esa URL incluso lo pueden compartir con sus alumnos en el chat. Entonces, yo lo voy a colocar ahí en el chat. Si el equipo me puede, por favor, ayudar compartiendo ese enlace para todos. Y acá también yo voy a poder ingresar. Comparto. Y obviamente conforme se van agregando los participantes, yo voy a poder trabajar este aspecto. Entonces acá yo puedo agregar imágenes, ya sea subir imágenes directamente. Esa computadora es de mi esposo, que es gamer. Acá yo coloco el título. Y acá los títulos. Una descripción. Y acá yo puedo tener opciones de agregar. Puedo agregar enlaces web. Puedo agregar textos. Puedo agregar imágenes, marcadores. Puedo subir un PDF incluso. O puedo integrarlo con diferentes tipos de aplicaciones. Si yo cuento con un correo de Google Drive, puedo agregar mis archivos de Google Drive, o mis archivos de OneDrive, o un video de YouTube, o un video de Flipgrid, o un tweet. Entonces acá dependerá de la información que yo quiero compartir con mis estudiantes. Entonces yo puedo subir aquí un PDF, o agregar un enlace de YouTube para poder ir generando ese contenido. Entonces voy a colocar cálculo porque, bueno, son contenidos que son más familiares a mí. Busco y selecciono el video que yo quisiera colocar. Añado y automáticamente aparece aquí. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, acá ya se han ido agregando algunas personas. Entonces, esa es la ventaja de esta aplicación. Entonces, todos se van agregando, ustedes pueden ir generando varias colecciones, brindar a cada una de ellas un equipo de participantes y que entre ellos vayan colocando la información. Entonces, quienes se han conectado, en realidad les agradecería que pudieran colocar, o sea, coloquemos información, ¿no? Por ejemplo, acá ya están poniendo, ¿no? Por ejemplo, Carmen Campos, muchas gracias Carmen por participar aquí. Estamos agregando y construyendo información. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, sobre derivadas. Así es que estoy hablando más de matemáticas. Y acá yo agrego. Un momento. Tenemos conceptos y ejercicios sobre derivadas. Acá yo puedo cambiar el diseño, si es que quiero una vista más compacta, vista de parrilla, modo de inspiración, ¿no? Dependerá del tipo de diseño que yo quiero agregar. Entonces, por ejemplo, acá Jenny Mori también ha generado un encabezado, y así todos van trabajando de manera colaborativa como estamos viendo en este momento. Entonces, el profesor, obviamente nosotros, como docentes, vamos a poder visualizar esto y asegurarnos de quién está participando, asegurarnos de quiénes son los alumnos, qué tipo de documentos o qué tipo de información están agregando y finalmente cómo queda ese documento. Entonces podemos asignarle unos minutos a este trabajo para que cada equipo pueda ir colocando la información que considere necesaria. Entonces,
Como les decía, se pueden agregar PDFs, imágenes, fotos, videos, enlaces. Incluso quien ya ha explorado con la herramienta Flipgrid también pueden agregar un espacio de foro, ¿no? Recuerden que Flipgrid es una herramienta más para foros y ustedes pueden aquí agregar esta información. Entonces, Flipgrid también es una herramienta que se integra con Wakelet y ustedes pueden generar su contenido de esa forma. Entonces, así ustedes lo pueden ir compartiendo. Y listo, o sea, la idea es que vayamos explorando una a una las herramientas y podamos trabajar con ellas. Igual ya saben que si hay alguna consulta específica, lo vamos colocando en el chat y ya luego me van a ayudar a poder pasar esa información. Listo. Entonces vamos a pasar a otra herramienta. Esta herramienta obviamente es para la parte de contenido. Luego vamos a ver para la parte de interacción, Miro y Padlet. Empezamos primero con Padlet. Igual voy a cerrar mi sesión para comentarles cómo la iniciamos. A la página principal de Padlet.com voy a compartir igual este enlace con ustedes a través del chat para poder ver. Entonces, como les decía, ingresen a Padlet.com e iniciamos sesión. Y acá también nos va a pedir los mismos tipos de registro, con Google, con Microsoft o con Apple. Yo que tengo cuenta de Google, inicio con cuenta de Google, selecciono la cuenta de Google y listo. Me van a aparecer acá todos los paneles o pizarras que yo he trabajado. Entonces, esto es súper importante para que de repente no se pierda algún trabajo que yo quiero hacer. La cuenta gratuita sí tiene un límite de paneles, tiene un límite de 5 paneles. Pero ustedes pueden generar de repente los 5 paneles para un ciclo y luego simplemente vuelven a generar otros nuevos y de esa forma no se pierde. Por ejemplo, les quiero mostrar un panel que se completó en otro curso. Y cada uno obviamente se conecta, puede conectarse con su cuenta de Gmail para que, por ejemplo, en este caso de Tania Choque, aparezca el nombre y el apellido y ustedes también puedan identificar quién es el alumno que ha escrito. Entonces, ¿qué tipo de paneles podemos generar acá en Padlet? Nosotros podemos hacer acá, en la opción de hacer un Padlet, voy a tener estas 8 opciones. Puedo generar muros, puedo generar listas, puedo generar tableros, columnas, tipo conversación, de tipo mapa, de tipo lienzo o de tipo cronología. Entonces vamos a utilizar el de tipo columna, que es un poco diferente a este. Este de acá es tipo lista, tipo panel. Y acá obviamente, una vez que ya generé esto, me va a salir acá mi contenido. Entonces vamos a poner, yo puedo acá, editar cada uno de ellos. Voy a compartirlo, ¿ya? Para poder editar el nombre o información sobre este panel. Voy aquí a la ruedita donde dice modificar y acá cambio Padlet. Entonces yo puedo utilizar un Padlet cuando estoy iniciando de repente el ciclo y todavía no conozco a mis alumnos y sé que estoy trabajando en un curso súper masivo con 70 alumnos y quiero trabajar un mural donde ellos se presenten, por ejemplo. O lo puedo utilizar ya cuando estoy a mitad de ciclo y quiero abordar un tema específico, o si de repente estoy trabajando un curso de proyectos donde quiero que ellos se agrupen por determinados temas, por ejemplo. ¿No? Entonces yo coloco acá el título, acá una descripción, ¿no? Iconos, acá voy a copiar el enlace para que ustedes, y lo voy a volver acá a colocar en el chat, para que ustedes puedan ingresar y participar. Cambian el fondo de pantalla, si es que no quieren fondo de color, sino un fondo sólido.
el tamaño de fuente, el tipo de fuente, los colores, ¿no? Si quieren que sea así, es que color blanco, color negro. La autoría, si quieren ustedes que se muestre el nombre del autor encima de cada publicación, también marcamos, si es que no queremos que sea un panel privado o un panel anónimo, sino conocer quién fue el que escribió. Los comentarios, también yo puedo permitir, o sea, yo puedo crear un panel y hacer que los comentarios estén bloqueados, o puedo permitir que entre ellos se comenten, o sea, hagan comentarios sobre lo que indicaron, ¿no? Por ejemplo, Jorge ya ingresó. Si quiero, también yo le puedo dar reacciones, como reacción de me gusta, de votar, de dar estrellas, o una calificación que aparece al momento de que ellos colocan su información o sus respuestas. Acá también hay un tema importante que es el filtrado de contenidos, sobre todo si es que queremos cuidar un poco qué tipo de mensajes escriben los alumnos, si yo necesito exigir una aprobación o filtrar algún contenido inadecuado. Entonces va a depender mucho de lo que yo quiero trabajar. Aquí yo puedo hacer el cambio también, incluso acá si yo voy a los 3 puntitos antes de la foto, puedo hacer el cambio del formato. O sea, de repente, no sé, no me gustó que sea por columnas porque no tenía que categorizar. Entonces yo puedo cambiar acá los formatos. Puedo hacer ese cambio, puedo archivar mi panel una vez que ya está o simplemente eliminar o borrar todas las publicaciones. Si se trata de un panel de presentación que de repente el siguiente ciclo lo puedo volver a utilizar con otro grupo de estudiantes. Acá tengo la opción de invitar a personas, de compartirlo incluso, copiar el enlace, insertarlo en una página web o en el LMS, ¿no? Hay muchos códigos que son compatibles con nuestras plataformas, ya sea Moodle, ya sea Canvas, Chamilo. Entonces también podemos insertarlo en el blog o como página web. Una vez que ya tenemos nuestro panel y ya participaron, por ejemplo, acá Virginia ya saludó, Luzmila le ha respondido, acá no muy interesante, acá han puesto imágenes. Una vez de repente que yo ya quiero, finalicé toda esta parte, yo lo puedo exportar también. Entonces acá en exportar tengo la opción de guardar como imagen, de guardar como un PDF, de guardar como un CSV. Yo puedo publicar aquí mi imagen de cómo se está realizando o cómo se ha realizado mi intervención y eso lo puedo subir como un archivo, ¿no? Por ejemplo, está acá. Yo lo puedo subir como un archivo en mi plataforma y esto me puede servir después. Puedo guardarlo incluso como un archivo de datos que está en Excel, donde yo puedo identificar los contenidos y quién fue el que escribió, ¿no? Eso también nos puede ayudar de repente para poder extraer algún tipo de reporte, como hojas de cálculo Excel, o simplemente imprimirlo. Entonces, va a depender de las formas en las que yo quiero trabajar mi panel, ¿no? Por ejemplo, este panel se llama Jorge A, acá he puesto mis valores, me imagino que debe ser. Y acá todos van respondiendo sobre este tema, ¿no? Eddie, por ejemplo, coloca sobre el aprendizaje, Cristina aquí. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir añadiendo columnas, nos ayuda para cursos de matemática, para cursos de humanidades, para cursos de ingeniería, de carrera, etc., ¿no? Nosotros podemos generar acá las categorías que nosotros consideremos necesarias. Entonces, es importante, hola Gisela, es importante saber qué tipo de actividades o qué tipo de recursos poder trabajar durante mis clases. Obviamente Padlet nos da una lista de plantillas que es bastante limitada. En ese caso podríamos utilizar otro tipo de aplicaciones como Miro. Voy a ponerlo igual en el chat. Miro es una aplicación online que es gratuita, en el que nosotros podemos generar paneles o pizarras interactivas para poder trabajar con nuestros estudiantes. A la vez, Miro nos da plantillas en específico para nosotros poder
trabajarlas y utilizarlas, o reutilizarlas, o hacer adaptaciones, ¿no? Entonces nos ayuda mucho tener a disposición las plantillas, porque lo que nosotros hacemos simplemente es, le ponemos un poquito más de creatividad y ya tenemos nuestra sesión de clase o nuestra actividad interactiva para trabajar con esos estudiantes. Ingreso a miro.com y lo mismo, puedo iniciar con Google, con Microsoft, con cualquiera de los aplicativos, selecciono el correo y listo, ¿no? Entonces, acá me van a aparecer todos los tipos de paneles o de pizarras que en algún momento trabajaron o trabajé o construí. Entonces, a la vez voy a tener acá plantillas, como plantilla de Canva, de retrospectiva, de story map, de diagramas de flujo. Entonces va a depender de lo que yo quiero trabajar. El tema aquí con Miro, obviamente, es que la cuenta gratuita solamente nos permite 3 de estos boards que yo he trabajado. Entonces acá voy a abrir esta para mostrarles más o menos cuál es el entorno y qué es lo que ustedes pueden realizar o ejecutar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden colocar información, agregar checks, colocar posits, agregar diapositivas o agregar alguna imagen que les puede servir al momento de... Yo lo voy a... Bueno, no tengo acá la opción de edición, pero voy a compartirles luego este enlace para que ustedes también puedan visualizar. Como les comenté, ustedes pueden crear diferentes tipos de paneles para poder trabajarlo de esa manera. Entonces acá, por ejemplo, vamos a trabajar este. Y acá lo voy a compartir. Entonces yo puedo, perdón, aquí. Entonces yo aquí comparto para que las personas puedan editar o para que las personas puedan solamente visualizar. Acá lo voy a poner solamente como vista, ¿ya? Para que no editen esta información. Voy a colocarlo aquí en el chat. Y listo. Vamos a ver. Ya está. Y de esa forma ustedes pueden incluso ayudar a sus alumnos a que puedan trabajar de manera colaborativa. Pizarras de este tipo hay muchas. Probablemente ustedes conocen Jamboard, por ejemplo, que es la pizarra gratuita de Google. Entonces, de esa forma ustedes también pueden ir trabajando. La otra herramienta para interacción es la de Mentimeter, que es justo la herramienta que nosotros hemos trabajado con la pregunta de... acá, aquí. ¿No? Por ejemplo, sigue nuestra nube, la nube de palabras sigue completándose. Y vamos a ver cómo creamos este tipo de interacciones. Obviamente para ello debemos de ingresar a mentimeter.com. Voy a colocarla también en el chat. Voy a cerrar mi sesión también para ver cómo ingresamos. Y listo. Entonces, cuando ingresamos la primera vez a mentimeter.com, voy a tener la opción de login o la opción de crear la cuenta desde cero. Puedo crear una cuenta gratuita. Obviamente la cuenta gratuita siempre va a tener determinados límites. Y yo puedo ingresar con Facebook o ingresar con Google, con cualquiera de las dos. Si ingreso con Google, selecciono el correo y listo. Acá, por ejemplo, ya está el slide que yo he creado para el día de hoy, ¿no? Que es esta, que estos son los resultados en este momento.
El tipo de recurso que he generado en Mentimeter es el de 9 palabras. Y así como estas, yo puedo seguir generando otras más. Entonces, si es que yo quiero, yo puedo generar una nueva presentación o un folder nuevo. Voy a crear una nueva presentación. De repente, sobre el curso. Creo la presentación. Y luego comienzo a configurar. Puedo tener opciones de, preguntas de múltiples opciones, la nube de palabras, preguntas, abiertas, voy a utilizar ¿no? Para compartirlo con ustedes, de escalas, de ranking, de preguntas y respuestas, de seleccionar respuestas, de escribir la respuesta, o simplemente presentaciones de encabezado. Hay algunas otras que obviamente son, por ejemplo, estas que están marcaditas con la estrella quieren decir que son premium, pero también puedo crear una de video, de texto grande, de cita, de números, y puedo utilizarlo como una presentación. Entonces si yo quiero, agrego más slides, y acá en mi segundo slide, voy a mover esto, acá, y aquí coloco tipo texto. Y acá voy a colocar esto. Y acá voy a poner mi pregunta abierta. Acá. Damos. Si es que queremos que aparezcan nubes o burbujas de palabra, o una por una, o en un grito en una mano. Puedo dejar que los participantes coloquen más veces, respondan más veces, o solamente una. Y acá también puedo hacer algunas customizaciones o algunas información más, ¿no? Puedo cerrar la votación, puedo ocultar la barra de instrucciones, puedo ocultar los resultados para que nadie lo pueda ver. O algunas plantillas que acá también ya me da. Entonces tengo como una opción, es como una presentación. En realidad Mentimeter nos ayuda a eso, pero nosotros podemos agregarle diferentes tipos de interacción al contenido. Entonces, una vez que ya está, ya sé cómo quedó esta parte, voy a compartir. Y acá me va a salir el enlace de votación, que lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Entonces, no sé si me ayudan por favor a compartir ese enlace y lo voy a presentar. Entonces tenemos dos opciones. O nosotros podemos compartirles el enlace a través del chat a nuestros estudiantes y que ellos comiencen a responder y escribir, o decirles que ingresen a la página menti.com y que coloquen este código. Entonces, cualquiera de las dos formas puede ser válida para compartir con nuestros estudiantes. No sé si se llegó a compartir. Ya, perfecto. Ricardo Valcárcel, Rosa, CBC, César Augusto, ya muy bien, de la UNAP, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá algunos pusieron solo un nombre, solo un apellido. Entonces es importante siempre dar las indicaciones claras para que todos puedan participar como uno se espera. Entonces esto siempre va a estar relacionado. Si es una evaluación, obviamente hay que relacionarla siempre con una rúbrica y darla a conocer desde el inicio para que todos ellos, todos los estudiantes obviamente sepan qué escribir, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, acá el de Ecuador, desde Cusco, mira, docente del nivel inicial, bueno, Sandra, yo también soy docente de formación básica, Marinés, Evelyn Tamayo, ingeniera en industrias alimentarias, ¿no?
Entonces, ahora ahorita vamos a pasar, no te preocupes, nos quedan unos minutitos para poder ver algo de evaluación. Pero como les decía, esta parte nos ayuda a poder ver de manera síncrona y leer las respuestas. Acá nos van a salir cuántos hay en ese momento conectados y de esa forma nosotros podemos compartir la información con nuestros estudiantes. Y para la parte de evaluación, obviamente tenemos a Kahoot, tenemos Quizzes y tenemos Quizlet. Cualquiera de las tres herramientas nos van a ayudar a generar estos momentos de preguntas y respuestas que a veces nosotros queremos trabajar con nuestros estudiantes. Voy a ingresar a Quizzes, voy a salir igual de mi sesión. Voy a cerrar mi sesión para poder indicarles cómo es que se ingresa. Voy a colocar igual el enlace en el chat para que ustedes también puedan agregar. Obviamente el tiempo que tenemos para los talleres son tan cortitos que si después de repente ustedes necesitan más información o reforzar un poquito más, podrían escribirme y no hay ningún problema. Entonces cuando ustedes ingresan a quizzes.com, les va a pedir ingresar, o sea, ya sea para trabajo, para docentes, inician sesión y de la misma manera, ¿no? O con Google o con Microsoft. Entonces, cualquiera de las dos formas, en mi caso yo tengo un correo de Google, selecciono el correo de mi universidad, no mi correo de Gmail, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado con los correos personales porque de repente, por un error, puedo haber creado mi recurso con mi correo personal y luego no lo encuentro. No es que haya un problema en crear recursos con cuentas personales, pero después debo saber dónde he creado mis evaluaciones o mis recursos para poder encontrarlos de manera rápida. Entonces, una vez que yo ya ingresé, inicié sesión, todo, acá voy a tener la opción de crear colecciones, crear clases, crear informes. Y voy acá a la opción de crear. Creo obviamente un cuestionario o puedo crear una lección. Cualquiera de estos dos, voy a ir a la de cuestionario, que es mucho más sencillo. Voy a colocar el nombre del cuestionario, aquí. Derivadas o tal vez algún contenido más conceptual. La materia correspondiente, si es que matemática, física, química, biología, acá tengo varias opciones. Y acá una vez que ya generé mi pregunta, voy a poder ver esta parte de opción múltiple, rellenar espacios en blanco, diapositivas, etc. Entonces yo puedo seleccionar el de opción múltiple y acá voy a colocar mi pregunta. Tengo aquí una opción de fórmulas matemáticas que también nos puede ayudar mucho si es que dictamos estos cursos, porque a veces lo que pasa a los docentes de matemáticas es que la aplicación solamente acepta texto. Pero, por ejemplo, Quizzes, y es justo el motivo por el cual les estoy mostrando esto, Quizzes les permite agregar ecuaciones para que ustedes puedan generar de esa forma sus preguntas y acá va a aparecer siempre la vista previa para que ustedes puedan ver el resultado o ver cuáles son las votaciones de sus estudiantes. Voy a regresar acá. Quizzes. Disculpa la interrupción. El tiempo es tirano y nada más nos queda un par de minutitos para poder empezar a la ronda de preguntas. Gracias. Perfecto, no hay problema. Justo esta es la última aplicación que vamos a revisar. Entonces acá coloco yo las alternativas. Opción 1, todas mis alternativas aquí. Opción 2, y como ven acá, va a aparecer mi vista previa. Yo puedo colocar mi opción 3, mi opción 4, lo voy a poner así de manera general. Los invito a ustedes a ingresar y a colocar, incluso acá pueden colocar también fórmulas. Entonces esto ayuda bastante. Pueden colocar usted acá las respuestas, etiquetas, cuánto tiempo va a durar esta pregunta y lo guardo.
y marcar la opción correcta. Y ya está. Entonces, de esa forma, ustedes ya pueden ir generando sus evaluaciones y obviamente cuando ya terminaron, ya pueden agregar algunas otras más. Otros tipos como caja, rellenar espacios en blanco. Acá hay varios tipos de preguntas que ustedes pueden realizar o pueden hacer o pueden ver. Pueden añadir imágenes, ir en el editor. Cuando regreso ya está acá mi pregunta, puedo ver aquí las respuestas. Puedo compartir, una vez que ya está mi quiz listo, puedo compartir, ¿no? Puedo compartir esto. Obviamente está en versión preliminar. Voy a terminar mi edición. Voy a ir a publicar. Y acá voy a poner del primero al tercero. Y lo guardo y ahora sí ya lo voy a poder compartir. Copio el enlace y ustedes pueden copiar ese enlace en el chat de su clase y con eso finalizar. Entonces, así como Quizzes, está Kahoot, está Quizlet. La forma, el funcionamiento es muy sencillo y es la misma. Quería enfatizarse un poco en Quizzes por este tema de las fórmulas. Y para ir cerrando, obviamente hay otras herramientas que les pueden servir a ustedes, que les voy a compartir igual el enlace mientras vamos en la ronda de preguntas, para que puedan de repente seleccionar al estudiante de manera aleatoria y que pueda responder una pregunta, cronómetros virtuales, para que también puedan ustedes medir el trabajo colaborativo. Luego simplemente unas recomendaciones que ya lo hemos comentado a lo largo del taller es primero cumplir y exigir la etiqueta, ¿no? Tanto alumnos como docentes debemos mantener un estilo y una conducta en estos entornos virtuales. Responder siempre en tiempo y forma a las cuestiones que requieran la intervención, promover el trabajo en equipo con actividades adecuadas, observar las dificultades, ser flexible, ofrecer mensajes de ánimo y motivación, fomentar el buen clima en el grupo y no nos olvidemos de dar feedback del trabajo, ¿no? De siempre cerrar la actividad que hayamos realizado con unos 3 o 5 minutos de feedback sobre lo que se ha realizado. Y eso en realidad es todo. Les agradezco por acompañarme en este espacio. Ahora sí voy a activar mi cámara para poder verlos. Muchas gracias a todos ustedes. Acá al inicio les he colocado mi correo. Voy a regresar acá al inicio para que cualquier consulta me puedan escribir al correo. No tengo ningún inconveniente en resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Ahora vamos a dar apertura a este segmento de preguntas y respuestas. Hemos tenido una actividad muy dinámica en las preguntas. Tenemos más de 87 preguntas, así que tenemos tan poco tiempo también para las preguntas, que son aproximadamente 8 minutos. Lo que he tratado de hacer es consolidar las preguntas, ¿sí? Entonces, en general preguntaban por tipos específicos de materias. Entonces, lo consolido con qué herramientas tú consideras que serían mejores para poder enseñar cursos o carreras de ingeniería, matemáticas, etcétera, ¿no? Sobre todo esas de ciencia. Es que va a depender mucho de lo que se quiera realizar durante la clase, ¿no? Por ejemplo, la última aplicación de evaluación permitía colocar estas fórmulas. Hay algunas pizarras que también te permite colocar esos resultados o esos números. Yo les voy a compartir, creo que mejor a través del equipo del ministerio, una lista que nosotros, bueno, manejamos en UTEC, pero que yo puedo adaptar obviamente para este congreso, no hay problema, con algunas herramientas para que ustedes puedan utilizar en el caso de ingeniería y ciencias, ¿no? Que siempre es lo más difícil. Y normalmente esas herramientas son las que te cuestan, incluso. O sea, tenemos como una doble limitante allí. Perfecto. Entonces, de la misma manera también hacían tipos específicos de preguntas para carreras más de humanidades o letras, ¿no? ¿Qué plataformas, qué herramientas recomendabas para este tipo de cursos y carreras, ¿no?
Claro, es que como yo les comenté al inicio, o sea, la herramienta al final termina siendo un complemento. Nosotros podemos elaborar nuestra clase, nuestra sesión, nuestros contenidos y después cualquier herramienta se puede adaptar. Creo que en humanidades es más sencillo poder utilizar el tipo de herramientas donde nos dan una pizarra digital y allí todos pueden escribir, o de repente tipo Mentimeter donde todos pueden hacer una opinión o colocar respuestas de manera de votos o de manera de nubes de palabras, ¿no? Que va a depender mucho de qué es lo que quiero trabajar en específico. La cantidad de herramientas son amplias, pero yo las puedo ir adaptando. Ahí podría ser en ese caso de humanidades. Perfecto. También había como que preguntas muy aparte en estricto las plataformas. Nos preguntaban, por ejemplo, ¿cómo podremos mantenerlos activos a los estudiantes? En el hogar se distraen rápidamente. Sí, eso en realidad es una preocupación, sobre todo porque uno siempre pide que activen la cámara y no todos los alumnos lo activan. Pero la única forma, como lo escuché en otro congreso, en otra charla, es realizar este tipo de actividades para saber cuántos están respondiendo. Entonces, no importa si solamente un alumno haya activado la cámara, me acuerdo que decía este especialista, si ella sabe que tanto en su panel o en la pizarra o en el espacio, en la nube de palabras, en las consultas, en las encuestas, tiene mucha interacción, entonces ya tiene esa tranquilidad de que ellos están participando en ese momento. El reto es cuando tú estás dictando y al final pones un elemento de interacción y solamente participan 5 de 30. Entonces allí sí hay que cambiar la dinámica y la herramienta para ver a qué estrategia iríamos. Y justamente respondiste también a la pregunta que te iba a hacer, porque también consultaban, ¿cómo podemos saber si estamos llegando a la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Justamente ponías ese ejemplo de que tienes 30, pero solamente responden 3. ¿Cómo saber con las plataformas, ¿no? Eso es lo que nos consultan. O sea, allí como les comentaba, es simplemente, voy a volver a colocar acá lo que habíamos trabajado en el Padlet, por ejemplo. O sea, es estar monitoreando. No pongo la herramienta solamente como un adorno, sino tengo que monitorear realmente que las participaciones correspondan a la cantidad de alumnos que están conectados en ese momento, que están siguiendo las indicaciones, que están realizando todas esas cosas. Entonces hay que monitorear. Sí, es un esfuerzo más, pero sucede lo mismo en el aula presencial. O sea, cuando nosotros dividimos los trabajos por grupo, tenemos que estar paseándonos por el aula, verificando de que el alumno está o el equipo. Lo mismo tal cual estamos haciendo en el presencial, también tenemos que asegurarnos en el virtual. Y ese tipo de herramientas que son síncronas nos ayudan a validar precisamente eso. Precisamente nos ayudan a ver y a identificar que realmente, acá voy a poner lo de Mentimeter, tengo interacción y tengo respuestas, ¿no? Sobre todo eso, más que nada. No sé si... Me faltan 2 minutos. Disculpe, de verdad que el tiempo se pasó. Ya nos queda nada más, creo que el espacio como para poder ir cerrando el taller. Agradecerte por tu participación en este primer Congreso Conectados. Y bueno, acá tengo unas últimas preguntas, ya no del taller, pero sí las hicieron. Preguntaron también si necesitaban registrarse tanto al inicio como al final del taller. La respuesta es que solamente una vez durante el taller se pueden hacer el registro, ¿no? Entonces eso es muy importante conocerlo para que puedan registrar, valga la redundancia, su participación y puedan completar el porcentaje adecuado para poder generar la constancia de participación. Así también mencionarles que tendremos mesas de experiencias y que dejaremos el enlace en la caja de comentarios para que también puedan seguir participando en este primer congreso conectados realizado por el Ministerio de Educación. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Jenny, gracias a los participantes y estamos en comunicación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ministerio de Educación.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.